Hace unos años el terror psicológico en el anime estaba en todos lados. Perfect Blue, Lane, Monster, animes que no solo a uno lo dejaban tenso, sino que lo dejaban pensando. Historias incómodas, densas, donde el horror no venía de un monstruo gigante, sino de la mente humana. Pero hoy cuesta mucho encontrar algo así. Cada temporada salen decenas de anime y aunque tienen momentos intensos, muy pocos se atreven a incomodar de verdad. Entonces aparece la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué el terror psicológico dejó de ser parte del anime moderno? En este video vamos a ver cómo era ese terror psicológico, por qué funcionaba, qué lo volvió tan raro hoy en día y si realmente desapareció o simplemente se convirtió en otra cosa. Para entender por qué sentimos que el terror psicológico desapareció, primero hay que ver cuándo fue su momento más fuerte. Y no hablamos de uno o dos animes sueltos, sino a una época completa en la que este tipo de historias parecía estar en todos lados. Finales de los 90, principios de los 2000. Este fue el verdadero pico. Una etapa donde el anime se animaba a incomodar, a experimentar y a contar cosas que hoy en día serían imposibles de aprobar dentro de una junta de producción. Animes como Lane, Perfect Blue no solo eran animes raros, eran obras que jugaban directamente con la mente del espectador. No había explicaciones fáciles, ni villanos definidos, ni una estructura clara. Lo que había era tensión, paranoia, silencios, personajes rotos y una atmósfera que hacía dudar de todo lo que uno estaba viendo. Y lo más interesante es que estas obras no eran experimentos aislados, eran parte de un movimiento mucho más grande. En esos años, el anime estaba mucho más dispuesto a arriesgar. No existía esa obsesión actual con enganchar al espectador en los primeros 30 segundos. No había algoritmos empujando tendencias ni TikTok recortando escenas para viralizar. Los animes podían tomarse su tiempo. Podían dedicar un episodio entero a la mente de un personaje sin miedo a perder la audiencia. Y eso permitía que el terror psicológico funcionara también. Porque este tipo de historias necesita eso, tiempo, construcción y dudas. Si van rápido, se rompen. Además, el contexto social de Japón también ayudó. Venían de la década perdida, una crisis económica que dejó a toda una generación con ansiedad, incertidumbre y una sensación real de no saber qué hacer con su vida. Ese clima de vacío y desorientación se reflejaba en los animes de la época. Lane básicamente es una manifestación de esa ansiedad digital. Paranoia Agent, personificación del estrés social acumulado. Perfect Blue habla de identidad, fama y deterioro mental en un mundo donde ya no se sabía qué era real y qué era una imagen construida. Todo eso entró fuerte en el público. Y no solo en Japón. En Occidente, este tipo de animes empezó a circular entre comunidades que buscaban algo distinto al shonen tradicional. Muchos de los que empezaron a ver anime de forma, entre comillas, más seria, lo hicieron por obras así. Monster, por ejemplo, no era solo un thriller perfecto. También era un estudio psicológico brutal sobre la moral y el mal. Y todo eso formó parte de una época en la que el anime estaba siendo descubierto como algo más que dibujos japoneses. Otra cosa importante es que antes había más espacio para proyectos originales. Hoy la industria está dominada por adaptaciones de novelas ligeras, isekai y shonen que ya vienen con una base de fanáticos. Pero en ese momento había directores que podían crear algo desde cero y llevarlo hasta el final sin pedir permiso a nadie. Satoshi Kon es el mejor ejemplo. Perfect Blue, Paprika, películas psicológicas complejas dirigidas a un público adulto, y aún así eran proyectos grandes, comerciales. Hoy algo así sería extremadamente raro. Y hay otros aspectos que a veces no se dice. El tipo de horror que funcionaba en esa época era más interno que externo. No dependía de un monstruo o de un demonio. Dependía de hacer a uno dudar de uno mismo, de no entender si lo que veía era real o imaginado. Ese tipo de horror requiere creatividad, narrativa lenta y un público dispuesto a dejarse confundir. Y durante esos años, ese público existía. Por eso podemos decir que el terror psicológico tuvo un pico, una época donde todo coincidió, directores arriesgados, estudios con paciencia, un contexto social cargado y un público hambriento de historias oscuras y profundas. Fue una etapa única, y justamente porque fue tan única, hoy se siente tan lejana, porque lo que hacía funcionar ese terror psicológico no era solo la calidad de las historias, sino un ecosistema entero que favorecía ese tipo de animes. Cuando hablamos de por qué el terror psicológico desapareció del anime moderno, muchos pueden imaginarse que simplemente es porque ya no se quiere hacer, pero el cambio es mucho más profundo y tiene que ver en la forma que hoy se produce anime en comparación a hace 20 años. El sistema cambió por completo. Primero, la estructura del comité de producción se volvió mucho más estricta. Hoy un anime no se aprueba solo porque un director tenga una idea interesante, se aprueba si puede generar beneficio rápido y medible. Y ahí el terror psicológico pierde automáticamente. Es un género que no vende, no genera virales para TikTok, no impulsa colaboraciones con marcas ni tiene personajes vendibles. A nivel negocio es una mala inversión y si algo no genera ganancias no pasa de la primera etapa. Segundo, la competencia. Antes había pocos animes por temporada. Hoy hay decenas. Cada estudio está obligado a pelear por atención minuto a minuto. Y para conseguir atención, lo más efectivo es lo visual.
Peleas, explosiones, colores, diseños llamativos. El terror psicológico opera al revés. Es silencioso, incómodo y minimalista. No te pone un monstruo en la cara. Te hace cuestionar por qué ese monstruo mira desde dentro. Y ese tipo de enfoque no encaja bien en un mercado donde todo tiene que brillar desde el primer segundo. Tercero, la globalización del anime cambió las prioridades. Antes muchos animes se hacían pensados en un público japonés que ya estaba acostumbrado a historias lentas o raras, pero hoy el anime sale al mundo entero al mismo tiempo, lo que implica que los animes tienen que ser comprensibles para millones de personas con gustos completamente distintos. Las obras que apuestan por la ambigüedad, por la interpretación personal o por la confusión intencional son un riesgo. Si el espectador promedio no entiende lo que mira en los primeros episodios, lo abandona, y un anime abandonado se traduce en mala retención, y mala retención significa que el algoritmo lo va a hundir. El streaming también cambió el ritmo de producción. Antes un anime se podía construir de a poco, hoy si no genera conversación inmediata, desaparece en una semana. Las plataformas no empujan un anime lento que recién se pone interesante en el episodio 6. Prefieren obras que estallen desde el inicio para justificar la inversión en promoción. El terror psicológico funciona con anticipación, con detalles y con pausas. Es el opuesto al impacto instantáneo. Después tenemos el dominio de las adaptaciones. La mayoría de los animes actuales vienen de mangas o novelas que ya tienen público. El terror psicológico rara vez nace de ahí. Sus mejores exponentes fueron originales o proyectos muy particulares, pero hoy casi nadie financia animes originales, porque son arriesgados. Se necesita una libertad creativa que casi ningún estudio tiene en pleno 2025. Y por último, hay un tema de especialización. Los estudios se volvieron máquinas optimizadas para producir un tipo de contenido específico. Mapa hace acción, ufotable, espectáculo visual. Casi ningún estudio tiene una identidad psicológica como si la tenían antes Madhouse o el equipo de Satoshi Kon. Y sin un estudio dedicado a ese tipo de narrativa, el género se diluye. Por eso cuando miramos el panorama actual, no es que el terror psicológico desapareció porque ya no se quiere hacer. Desapareció porque es un género que exige tiempo, libertad, riesgo y paciencia. Y la industria moderna está diseñada para todo lo contrario. Hoy gana lo que se vende rápido, comparte rápido y produce rápido. El terror psicológico simplemente no entra en esa ecuación. Si miramos el terror en el anime moderno, parece que sigue ahí. Cada tanto aparece un opening oscuro, un monstruo grotesco o un personaje que se vuelve loco, pero si uno mira con atención, uno se da cuenta de que algo cambió. El terror actual está enfocado en la estética del miedo, no en el miedo en sí. Es más visual que mental. Es más un mirar lo perturbador de una escena que el preguntarse qué se está sintiendo. En muchos animes nuevos, la idea del terror se resume a dos cosas: violencia estilizada y diseños grotescos. Algo sangra, gritas o se deforma y se vende como psicológico, pero no lo es. Eso es shock. Es impacto superficial, una reacción rápida, no una tensión que te sigue horas después. El terror psicológico necesita algo más lento y más sutil. Necesita meterse en la cabeza del espectador y eso casi nadie lo está intentando. Parte del problema es que la industria encontró un equilibrio bastante cómodo. Si se ve oscuro ya está. Entonces, el terror moderno toma elementos de lo psicológico pero los usa como decoración. Una frase críptica, un plano torcido, un personaje murmurando cosas raras y listo. Uno ya puede vender el tráiler como un anime perturbador. El problema es que eso no genera nada real. Funciona en las redes, pero no construye una experiencia. Otro punto es que muchos animes actuales reemplazaron la introspección por el lore. En lugar de explorar la mente del protagonista, explican reglas, maldiciones, cultos, mundos paralelos, que sí, algunos de estos conceptos suenan interesantes, pero cuando el foco es el sistema, no el personaje, el miedo pierde fuerza. El terror psicológico no se construye desde lo externo, se construye desde la fragilidad humana, desde la duda, la culpa, la ansiedad y la paranoia. Cuando el miedo depende de un demonio o de una entidad sobrenatural, ya no es psicológico, es fantasía oscura. También pasa que muchos animes modernos se obsesionaron con el ritmo. Todo tiene que avanzar rápido, hasta el miedo. Entonces recortan los silencios, aceleran las escenas y meten música para guiar al espectador. Pero el terror psicológico necesita lo contrario, necesita espacio, necesita dejar procesar lo que uno vio, necesita que uno mismo complete el horror con su mente, y hoy casi ningún anime permite esos momentos incómodos donde no pasa nada, y sin ese tipo de pausas el miedo no madura. El terror actual también se volvió muy literal, muestran lo que se tiene que sentir, en lugar de confiar en que el espectador lo interprete. Si un personaje está perdiendo la cordura, no lo sugieren, lo gritan, su voz se distorsiona, la pantalla se llena de cliché, todo está explicado. Pero el terror psicológico clásico jugaba con la ambigüedad. Uno nunca estaba seguro de que era real. Y hoy todo queda demasiado claro y cuando todo es explícito, lo inquietante desaparece.
Hasta los pocos animes que intentan ser más profundos caen en la trampa de hacer escenas brutales que solo buscan ser comentadas en redes, pero que no aportan nada a nivel emocional. Es un terror que entretiene, un terror diseñado para el clip, no para la experiencia. Entonces sí, el terror sigue presente en el anime moderno, pero está transformado. No es un terror que percibe mentalmente, es un terror que luce bien, estética oscuro, planos raros, criaturas deformes y un aura que engancha rápido. Pero cuando termina el episodio no queda nada, no hace repensar lo que vio, no incomoda y eso marca la diferencia. El anime moderno no destruyó el terror psicológico, lo reemplazó por algo más vendible, más inmediato y más fácil de entender. Un terror visual, no mental, un terror que parece profundo pero que no se anima a hacerlo. Y justamente por eso cuando aparece un verdadero terror psicológico se siente tan raro, tan distinto, tan fuera de época, porque ya no encaja con el lenguaje del anime actual. Una de las razones silenciosas por las que el terror psicológico perdió fuerza en el anime actual tiene que ver con algo que casi nadie menciona: el ritmo narrativo, no el estilo, no la animación y no la música, sino la velocidad a la que las historias se ven obligadas a avanzar hoy. Antes, un anime podía permitirse construir silencio, pausas e incomodidad. El miedo no venía de lo que pasaba, sino de lo que tardaba en pasar. El terror psicológico siempre funcionó mejor en los espacios vacíos, en la espera, en la duda, en ese momento donde el espectador siente que algo viene pero no sabe qué. Pero en la era moderna, donde los animes tienen que enganchar al público en los primeros 5 minutos, ese tipo de construcción se volvió un lujo. La mayoría de producciones trabajan bajo la presión de captar la atención rápido, de entregar estímulos constantes, y eso empuja al susto fácil, la música fuerte, la escena perturbadora, el recurso visual que impacta en el momento, pero no construye nada a largo plazo. Son estímulos que funcionan bien en clips, trailers o TikTok, pero no generan el desgaste mental ni la paranoia silenciosa que definía el terror psicológico clásico. El problema no es que el anime moderno no pueda ser lento, sino que casi nunca se le permite. El formato actual está pensado para competir en un ecosistema saturado. Prioriza historias que avanzan, que muestran y que explican. Pero el terror psicológico necesita tiempo, necesita detenerse y necesita que el espectador se hunda en la cabeza del protagonista y hacerlo cuestionar si lo que ve es real. Hoy la prioridad es que el público entienda todo al instante. El terror psicológico verdadero se basa justamente en lo contrario. A esto se suma que muchos estudios hoy en día ya trabajan con animes más cortos, con menos episodios, adaptando arcos completos en tiempos reducidos. La consecuencia es un terror acelerado. Situaciones que deberían coserse a fuego lento ahora pasan en minutos, perdiendo todo el impacto. Y cuando no hay tiempo para desarrollar la paranoia, lo que queda es recurrir a lo visual. No porque sea flojo, sino porque es lo único que entra en el formato. Otra capa del problema es el público moderno, que ya todos conocen los clichés del terror. Antes un silencio largo es suficiente para incomodar. Hoy la audiencia está tan entrenada que anticipa cada giro. El terror psicológico necesita sorprender desde lo interno, desde la ambigüedad emocional y no desde el truco narrativo. Pero cuando todo tiene que ser directo, claro y rápido, esa ambigüedad desaparece, se pierde la duda, la ansiedad y el espacio donde el espectador se pregunta si el verdadero enemigo es lo que ve o lo que imagina. El resultado final es una paradoja. El anime moderno tiene más herramientas visuales que nunca, pero menos aire para usarlas de forma psicológica. Más técnica, menos silencio. Más impacto, menos tensión. Es un terror que entra más fácil, pero también que se va más rápido. Y ese es el hueco que separa al terror estético del terror psicológico real. Y es el motivo por el que mucha gente siente que algo falta y no le encuentra nombre. Entonces, ¿el terror psicológico murió o simplemente dejó de presentarse como lo recordábamos? La respuesta es menos dramática. Más que desaparecer, cambió de forma. El terror psicológico clásico que todos asociamos, con finales ambiguos, protagonistas rotos y narrativas incómodas, ya no es el estándar del mercado. Pero eso no significa que el género esté vacío. Significa que está mutando para sobrevivir dentro de un ecosistema donde el público consume distinto. Las plataformas exigen ritmos diferentes y el anime está obligado a ser más accesible. Antes el terror psicológico trabajaba sobre la idea de confrontar al espectador con algo que no quería ver, su propia fragilidad. Ahora muchos animes entienden psicológico como estética inquietante, personajes silenciosos o conceptos metafísicos vagos, pero eso no implica que no existan obras que sí continúan empujando los límites, solo que ya no lo hacen desde la misma forma narrativa, sino desde nuevos ángulos. Por ejemplo, algunos animes no buscan destruir emocionalmente al espectador, sino inquietarlo a través de lo cotidiano, de la ansiedad social, la presión laboral o de la vigilancia constante. Es una paranoia más cercana a la vida moderna que a los traumas de los 2000. Aparte, hay una evolución. Antes el terror psicológico era frontal, ahora es disperso, mezclado con otros géneros. Animes que no son vendidos como terror, pero que usan sus herramientas para hablar de identidad, aislamiento digital, dependencia emocional o miedo al futuro.
funciona como un condimento y no como el plato principal. Hasta podríamos decir que el terror psicológico se volvió más realista, más íntimo y menos teatral. El enemigo dejó de ser un monstruo conceptual y pasó a ser el propio sistema, la rutina y el vacío. Y eso, aunque no tenga la estética siniestra de antes, sigue siendo terror psicológico. Es irónico, pero en cierto sentido, el terror psicológico hoy está escondido en dramas, recuentos de la vida, ciencia ficción, romances, no se presenta como terror porque el marketing sabe que la palabra espanta a una parte del público, pero la sensibilidad sigue ahí, redirigida a otros espacios donde puede funcionar sin limitarse a los códigos clásicos del género. Así que no está muerto, pero tampoco está vivo en la forma que recordamos.